Bueno, vamos a comenzar con un pequeño repaso que nos va a hacer falta para estudiar máximo común divisor, que es lo que vamos a ver hoy. No sé si vamos a completar, ver todo el tema máximo común divisor, pero vamos a ver bastante. Para el repaso vamos a usar el Jamboard. Ahí está. Es un repaso que no va a ser muy largo porque tampoco hay mucho que decir con lo que vimos la clase pasada. Repaso, divisibilidad. Bueno, ya tienen ahí el link ustedes para acceder al Jamboard directamente. Y después, como ya han visto, el PDF de este Jamboard se coloca en la clase que aparece en claro. Bueno, recordemos, ya que es un repaso, recordamos que A divide a B si existe Q tal que B es A por Q. Esta definición es muy importante, ustedes se la tienen que acordar. Alguien me preguntaba a mí si era muy importante acordarse las definiciones. Bueno, es lo más importante. Es lo más importante. Primero las definiciones, después el resultado de los teoremas y por último las demostraciones de los teoremas. Lo más importante en este momento es acordarse de definiciones. Imagínense si yo les quiero, si yo quiero, si yo les pregunto en un ejercicio, bueno, pruebe que A divide a B. Si no saben la definición, no van a saber cómo hacerlo. Entonces, lo más importante en la matemática son las definiciones. Después siguen los resultados. Y por último, las demostraciones. Entonces, si quieren empezar a estudiar un tema, vayan estudiando las definiciones y los ejemplos. Después los resultados y por último, la demostración. Y a veces ni siquiera hace falta estudiar las demostraciones. Alguna que otra para ver cómo es la cosa nada más. Entonces, bueno, pongamos ejemplos que ya todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, 3 divide a 6, pues 6 es 3 por 2. Y así, digamos, ¿no? 6 divide a 72, pues 72 es igual a 6 por 12. Esos son ejemplos de dividir. Hay algunas propiedades básicas que quizás me olvide alguna, porque no las tengo acá, que las podría buscar. Pero las propiedades básicas que se me ocurren más importantes son, bueno, 1 divide A, para cualquiera, ¿no? Sean A, B, C, números enteros. 1 divide A, para cualquiera. A divide A más menos A. Esa era la primera propiedad. Esta es muy importante. Es fácil de demostrar, lo mismo que se pasa. 2. A divide a 0, siempre. Y 0 solo divide a 0. Ah, justo lo escribí en la página 11. Está mal. Bueno, metí la pata. Tendría que haber escrito en la página 1.
Vamos a hacer que sea la página 1. Bueno. Tercera propiedad. A divide a B y A divide a C implica que A divide a B más C, A divide a B menos C, y en general, esto lo vimos en varias propiedades, y en general A divide a RA más SB con R y S enteros, ¿no? Es decir, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide, esta es una propiedad que vamos a usar mucho en esta clase. Entonces lo voy a escribir abajo. A divide a una combinación lineal entera de B y C, ¿no? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Si divide a B y C, bueno, uno hace cualquier combinación lineal, por supuesto, y con números enteros, por supuesto. Lineal significa que es así, ¿no? Que es un entero por A, ¿no? Lineal significa que es un entero por A más un entero por B. ¿Mm? Entonces, si A divide a B, si A divide a B y A divide a C, divide a cualquier combinación lineal entera de B y C. Esta es una propiedad muy importante que vamos a usar. No es difícil de demostrar, lo hicimos la clase pasada. Bueno, y quizás haya algunas otras propiedades que me olvide. Pongamos un ejemplito de esta última. Ejemplo, por ejemplo, 3 divide a 132 y 3 divide a 240 y 240. ¿No? Uno se da cuenta que 3 divide a 132. Ustedes recuerdan la regla del 3, que es muy sencilla, que es que si los dígitos de un número sumados dan un múltiplo de 3, entonces es divisible por 3, ¿no? Por ejemplo, 132 es 1 más 3 más 2, 1 más 3 más 2 da 6. Es divisible por 3. Y 240 también, la suma de los dígitos da 6. Entonces, por ejemplo, 5 por 132 más 7 por 240 es divisible por 3. ¿Y cuál sería la demostración de esto? Digo, la demostración general yo la di la clase pasada, digo, o di un esquema de demostración. Pero en este caso particular, ¿cuál sería la demostración?
Después, ¿cómo es? 5 por 132. Pues 132 es igual a 3 por 50, 3 por 44, ¿no es cierto? Sí. 3 por 44. Y 240 es 3 por 80, ¿no es cierto? Luego, cinco por 132 más 7 por 240, 5 por 132 más 7 por 240 es igual a 5 por 44 por 3 más 7 por 80 por 3. Saco el 3 como factor común, me queda 5 por 44 más 7 por 80 por 3. Bueno, y ahí me quedó. Es decir, 5 por 132 más 7 por 240 es 3 por Q, donde Q es esto, ¿no? Profe, Luego, disculpe. C, Me perdí un poquito. ¿De dónde sacó el 5 y el 7 que utilizaron para no, multiplicar? el 5 y el 7 es un ejemplo que yo di. 5 Ah, y 7 es un ejemplo que yo di. Podría haber puesto 8 y 3, 8 y listo. 11. También pensé que lo había Este es sacado un del 5. ejemplo, es un ejemplo. Entonces lo que quiero probar, si yo no supiera el teorema, que está escrito acá en esta página en verde, ¿no? Este teorema. Si yo no supiera este teorema, ¿cómo pruebo que 5 por 132 más 7 por 240 es divisible por 3? Bueno, yo sé que 132 es divisible por 3, que es 3 por 44. 240 también es divisible por 3, es 3 por 80. Entonces, 5 por 132 más 7 por 240 lo escribo de otra forma. En vez de 132 escribo 44 por 3 y en vez de 240 escribo 80 por 3. Después saco 3 como factor común y me queda así. Es decir, que 5 por 132 más 7 por 240 es 3 por Q. Luego, 3, bueno, tenemos que cambiar de escritura. 3 divide a 5 por 132 más 7 por 240. Y ahí ya lo demostramos, independientemente de saber el resultado anterior o no, lo hemos demostrado. Es más, el resultado anterior, este resultado que está marcado acá, que A divide a una combinación lineal entera de B y C, es decir, divide algo de este tipo, se demuestra de la misma forma, pero en vez de poner 5, 7, estos números, uno pone R, A, S, B, ¿está bien? Es la misma demostración, pero cambiando el número por letra. Esta demostración que hice yo, lo que les quiero explicar, que es una demostración general. Se generaliza, mejor dicho. Es una demostración que se generaliza a la demostración general. Es decir, esencialmente es la misma demostración, pero con letras. Bueno, ahora pasemos al tema nuevo porque ya con esto creo que más o menos cubrimos. Bueno, si falta repasar algo, lo repasaremos sobre la marcha. Vamos a el tema nuevo. En el caso de que haya que hacer una demostración, me parece que no voy a hacer como hacía antes, sino directamente la voy a escribir en el Jamboard, porque esta se pierde, prefiero que quede. Esta yo no encuentro forma, creo que no la hay, de guardar las cosas que uno anota en la transparencia. Bueno, vamos a definir el máximo común divisor. Esto es una definición que ustedes conocen de alguna forma, no sé si vista así, creo que no, creo que vista de otra forma. Es decir, en general en el secundario se ve sabiendo la descomposición en primos, que es algo que vamos a ver más luego. Pero no hace falta descomposición en primos para definir el máximo común divisor, ¿no? Entonces,
vamos a definir el máximo común divisor. Tenemos A y B enteros. Uno de ellos no nulo, ¿no? Uno de ellos no nulo. Alguno de ellos no nulo, dice algunos, no. Alguno de ellos no nulo. Decimos que D, un entero no negativo, esto es importante, ¿no? Un entero no negativo, ahí está check, no tiene que haber tachado. Lo importante es que sea un entero no negativo, ¿no? No negativo. Es decir, no es negativo. No es menos 5 ni nada de eso. Es de 0 para arriba. Es un máximo común divisor o MCD de A y B si cumple dos propiedades. La primera, la propiedad A, es que, bueno, que sea divisor, que D divide A y D divide a B. Eso significa que es divisor. Y la segunda, que por eso le viene el mote de máximo, aunque acá todavía no queda muy transparente, es que si tenemos otro número, C, que divide a A, y C, que divide a B, entonces C divide a D. C divide a C. La condición A, como les decía, nos dice que D es un común divisor de A y B. La condición B nos dice que cualquier divisor común de A y B es también divisor de D. Esta es la condición de máximo. Esta es la condición de máximo. De alguna forma, recordemos que nosotros habíamos visto en la clase anterior, bueno, vamos a repasar un poquito ahora, eso para tenerlo más claro. Anterior, esto no es un comentario muy importante, pero prefiero hacérselos. Vimos que dados A, B, C perteneciente a Z, de 1, creo que se llama así, A divide A. De 2, A divide a B y B divide A, implica, acá no era Z sino N, si no, no es cierto esto. A divide a B y B divide A, entonces A igual a B. Y de 3, A divide a B y B divide a C, implica que A divide a C. ¿No? Vimos estas tres propiedades, las enunciamos, no me acuerdo si las demostramos o no, pero las vimos. Esto nos dice, ya también lo dijimos, que divide A es una relación de orden. Bueno, en toda relación de orden hay un concepto de máximo. Entonces, lo que nos dice este enunciado que está aquí, estoy señalando ahora en verde, es que D es máximo con respecto a la relación de orden divide A. Eso es un comentario, nada más, no es algo que ustedes lo tengan que tener demasiado en cuenta. También se puede demostrar que D es máximo en la relación con respecto a la relación menor o igual. No importa eso, no importa. Es simplemente un comentario para que ustedes sepan. Lo que ustedes sí tienen que saber, como les dije al principio de la clase, es la definición. Es la definición. Se tienen que concentrar en eso, ¿no? Están aprendiendo, entonces concéntrense en pocas cosas importantes. Acá lo importante es esta definición, ¿no? Pero, disculpen. Esta definición. Sí, decime. ¿Por qué C es divisor de D y no al revés?
porque así es, ahora vamos a ver un ejemplo. A ver. No, digamos, no es porque así es porque es la definición que yo tomo. Si yo quiero que sea máximo, es decir, el concepto que uno tiene internamente, si los números son positivos, es que si C divide a D, C es más chico que D, ¿no? Entonces, tomo el máximo divisor de A y B, el más grande. Entonces, todos los demás divisores son más chicos. A ver. Intuitivamente es así. Bueno, Como yo les digo, esta definición que marco con flechas azules es la que ustedes se tienen que acordar. Esto es fundamental acordarse. Si no se sabe la definición, no van a poder hacer ningún ejercicio. O algunos no, o algunos sí, no sé. Depende. Por ahí un poco de la suerte también. Bueno, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Cuál es el máximo común divisor? O un máximo común divisor, porque todavía no probamos ni que exista ni que es único, entre 60 y 84. Bueno, primero la escribo acá. No, dijimos que vamos a permutar ahora. Tengo un problema con el mouse. Disculpenme. Entonces lo vamos a hacer acá mejor. Queda escrito para ustedes. Allá también va a quedar escrito, ¿no? Porque yo esto lo tengo desarrollado. Máximo común divisor entre 60 y 84. Solución. ¿No? Entonces, estamos hablando de divisores. Buscamos el D, y entre comillas voy a poner, porque esto es medio incorrecto, más grande que divida a 60 y 84. Entonces, claramente, debemos buscar entre los divisores de 60 y 84, que no son infinitos, hay un número, son todos más chicos que 60 y 84, entonces hay un número chico. ¿No? Entonces, bueno, listemos los divisores. Divisores de 60, positivos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 también, 6, 7 por suerte no, el 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 sí, el 12 también, 12 por 5 recuerden que es 60, el 12, el 15 por 4 da 60, el 20 por 3 da el 30 y 60.000, ¿no? Estos son todos los divisores, tienen unos cuantos. Divisores de 84. Siempre está el 1 y el 84, ¿no? Empezamos por el 1, el 2 claramente lo es, el 3 también es, fíjese que 8 más 4, 12, que es divisible por 3, el 4 evidentemente también lo es, el 5 ya no lo es, el 6 lo es, ¿cómo es? El 7 Profe, no. anotó el 5, perdón. ¿Cómo? El 5 lo anoté, pero no era. Dije que no era y lo anoté, ¿no? Sí. Gracias. El Profe, ¿por 6. qué el 6 no lo sería? Sí. El 5 no lo es. El 6 sí. Sí, 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 sí. Ah, 6 sí. 6 sí. Borré el 5 nada más. El 6, el 8 no. El A 7 ver, creo que sí, ¿no? 7 por 7. 12. Sí, sí, sí. Bien. 7 por 2. Bueno. El 8 no, porque
10 por 8, 80, y ya el otro se me va a 88. El 9 tampoco. El 10 tampoco. Bueno, y ahora empezamos. Con el 12, 7 por 12 da el 6, que es el 6 por cuánto. 6 por 15, 90. 6 por 14. El 4 da 21. El 3 da 28. El 2 da 42. Y después 84. Bueno, voy a borrar un poquito para que me entren todos en el mismo orden. 28, 42 y 84. ¿No? 28, 42, 84. Bueno, entonces ahora marquemos los divisores comunes. Recuerden que la primera propiedad es que sean divisores comunes. Fíjense. Fíjense que la primera propiedad es esta. ¿No? Tiene que dividir a A y dividir a B. Es decir, la primera propiedad es D, pongamos acá, D divide a 60 y D divide a 84. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los comunes? Los comunes son 1, 2, 3, 4, 6, 12 y creo que para de contar, ¿no es cierto? Sí, no hay más. Entonces, luego, el candidato a máximo común divisor, pongámoslo con mayúscula. Bueno, nos pongamos el máximo común divisor, es 12. Es un candidato, pero nadie nos dice que sea. Debemos comprobar la propiedad B. 12 cumple propiedad A de la definición. Porque 12 divide a 60 y 12 divide a 84. Y es el más grande que elegimos. Tratamos de elegir el más grande, pero no sabemos si cumple la propiedad B. Siempre, ahora después vamos a ver que siempre pasa que cumple la propiedad B. ¿Cumple la propiedad B? Nadie a priori nos dice que sea cierta la propiedad B. La respuesta es sí. Pues, fíjense, los divisores de 60 son los divisores comunes de 60 y 84. Son 1, 2, 3, 4, 6, 12. ¿No? Creo que son todos, sí. Y todos ellos dividen a 12. Por ejemplo, se comprobó la propiedad B en el caso del 6. 6 divide a 12. Perdón. La propiedad 6, la propiedad B con el 6
sería la siguiente. 6 divide 60 y 6 divide 84 implica que 6 divide 12. Lo cual es cierto, ¿no? Y así lo pueden hacer con todos los divisores, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4. Y con el 6. Y con el 2, por supuesto. ¿No? Entonces existe luego el máximo común divisor de 60 y 84 es 12. Bueno, acá hemos tenido una respuesta afirmativa a la pregunta si existe el máximo común divisor, y sí, le hemos tenido una respuesta afirmativa. ¿No? Bueno, acá está la solución resumida, no tan larga, pero para que ustedes la tengan también en las transparencias. Entonces, a partir de la definición, nos surgen las siguientes preguntas. Surgirían las siguientes preguntas. Dados A, B, enteros arbitrarios, alguno de ellos no nulo, ¿existe el máximo común divisor? Bueno, la respuesta es sí. Otra pregunta. Si existe, ¿hay una forma eficiente de calcularlo? Esta es la primera vez que hago esta pregunta. ¿Qué significa eficiente? Bueno, no como la anterior, eso es claramente. Algo más rápido. La respuesta es sí. Se llama el algoritmo de Euclides que vamos a ver hoy, o por lo menos vamos a ver el principio. Después lo vamos a repasar seguramente varias veces. ¿Cuántos máximos común divisores puede tener un par de enteros? La respuesta es 1. Entonces todas estas respuestas son positivas por suerte y nos permiten hacer cuentas y calcular el máximo común divisor. Esta pregunta, si existe el máximo común divisor y si es único, se responde en la siguiente transparencia. La primera y tercera pregunta son respondidas por el siguiente teorema. Dados AB, números enteros, alguno de ellos no nulo, existe un único entero D que es el máximo común divisor. Listo. Se solucionó el problema. En segundo orden de importancia, después de aprender las definiciones, es saber los resultados, los teoremas más importantes. Este es un teorema importante que ustedes tienen que saber. Y ahora vamos a dar una idea de la demostración que, como yo les digo, no es esencial, pero siempre es bueno tener una idea de cómo se da. En este teorema lo que se usa es el principio de buena ordenación, como se usa en muchas partes de lo que hemos visto, ¿no? En muchos teoremas de lo que hemos visto. Definimos S, el conjunto, no es una demostración sencilla, esta demostración no se le ocurre a uno, ni mucho menos, es una demostración no demasiado natural, pero es la que sirve, es una de las que sirve, se puede hacer otras. Definimos el conjunto S como las combinaciones lineales enteras de A y B. Todas las combinaciones lineales mayores que 0. ¿No? Entonces es fácil probar que S es no vacío. S es no vacío, eso se hace con alguna combinación lineal. Si A es positivo, se deja 1 por A más 0 por B, y si es negativo, menos 1 por A más 0 por B. Y por lo tanto este conjunto tiene un mínimo. Bueno, y después se prueba, no es muy difícil, pero se prueba que ese mínimo es el máximo común divisor entre A y B. Es decir, no sé por qué acá escribo peor que en la otra. El máximo común divisor entre A y B es la combinación lineal entera
Bueno, pero esto es medio abstracto y no es como se calcula el máximo común divisor. Esto no es como se calcula. Pero es para que ustedes lo sepan. Notación, esto es importante. Si A y B son dos elementos en Z, alguno de ellos no nulo, denotamos el máximo común divisor a MCD AB o directamente entre paréntesis AB al máximo común divisor entre A y B. Que sabemos que existe y es único. Nos dice el teorema anterior que existe y es único. Existe y es único. Bueno, hallar el máximo común divisor entre 174 y 72. Bueno, tenemos que hacer como hicimos antes. Lo vamos a hacer más corto, pero vamos a hacer. ¿Cómo eran los números? Bueno, ya me fijo. 174 y 72. Ahora puedo escribir así y hacerme la pregunta, ¿no? Solución. Bueno, la solución es como antes. Listamos todos los divisores de 174, todos los divisores de 72 y elegimos el más grande. Bueno, acá me van a tener que ayudar. Siempre está el 1, ese es fácil. El 2 está bien. 1 y 4, 5 y 7, vamos a ver que es divisible por 3. Por 4. Por 4 no. Por 5 tampoco. Por 6 sí. Por 7, 140 más. No. Por 8 tampoco. Por 9, 1, 4, 12 no. Por 10 no. Por 11 tampoco. Por 12 no. Por 13 creo que tampoco. Eso usted me tiene que ir ayudando. 14 no. El próximo que encontré, profe, es el 29. 17 no es. 17 no A es. ver. No, es 10 y pico. Sí, Ah. 17. Recién el 29 el que sigue. ¿Cuánto da 174 dividido 6? Dividido 6, Sí, 29. está bien. Dividido 3 da 58. ¿Mm? Dividido 2 da 87, ¿no? Sí. Sí, y creo que en el medio no hay nada, ¿no es cierto? Ahora divisores de 72. Bueno, este es más fácil. 1, 2 están, 3 está, 6 está, 8 4. está, el 4. Bien. 4, 6, 8, el 9 está,
7 más 2 es 9, es decir, por 9. Y ya me dio que no queda más nada, ¿no? A ver, no, no queda más nada. Porque 72 dividido 9... No, sí, ¿cómo que no queda más nada? Te faltan los que dividir, Sí, lo que sobran de los otros. El 12. el 6 es con el 12. El 4 es 18. 18. El 2 es 36. Falta Falta el 3, ¿no? Falta el 3, creo. Sí. El 3 es 24. 72 sobre 3 es Bueno, 24. bien. claro, sí. Entre el... Bueno, muy bien. 24, 36, 72, ¿no? ¿Están todos ahora? Sí. Ah, sí. Bueno, entonces ahora marquemos los comunes. El 1 siempre va a estar, el 2 en este caso, el 3, el 6 y aquí creo que también tenemos. Sí. Bueno, entonces apa, entonces el máximo común divisor entre 174 y 72 es 6. Bueno, ¿qué pasa con este método? Este método no es muy bueno, sobre todo porque para números grandes es imposible computacionalmente averiguar el máximo común divisor. Si uno tiene los divisores de un número. Si uno tiene un número grande, por ejemplo de 100 cifras, acá está la solución 87, ¿está ahí? Ese no me voy a perder. ¿Qué es esto? Esto bueno, no sé, revisen. Capaz que está mal esto, no sé. Debe estar mal. Se lo corto. Si ustedes tienen un número grande, no pueden listar todos los divisores, ¿no? Si el número tiene 100 cifras, por ejemplo, es decir, es un 1 seguido de 99 cifras, un 2 seguido de 99 cifras, ¿no? Con muchos dígitos, un número con muchos dígitos, que son útiles en criptografía, digamos, no son números que nunca se usan. Si ustedes tienen un número así tan grande, no pueden encontrar los divisores. No hay forma computacional posible de encontrar los divisores de ese número. Con la criptografía cuántica dicen que ahora se va a poder. Hay un algoritmo que se llama algoritmo de Shor que permite averiguar eso en la computación cuántica, pero todavía no hay máquinas cuánticas poderosas para hacer este tipo de cuentas. Pero por el momento no se puede, no es un método bueno. Más allá de que se pueda o no se pueda, es un método muy malo. Bueno, por suerte da lo mismo el máximo común divisor, pero me parece que los divisores están mal. Bueno. Hay una proposición que se basa en la demostración del... Recuerden que nosotros teníamos este teorema, que el máximo común divisor existía y era único, y que era el mínimo de las combinaciones lineales enteras entre A y B. Bueno, ese teorema tiene como corolario inmediato que existen dos números enteros, S y T, tal que el máximo común divisor entre A y B es SA más T. Este es un resultado muy importante que ustedes lo deben saber. No es tanto operativo, es más bien teórico, pero lo deben saber. El máximo común divisor entre A y B se puede escribir como una combinación lineal entre A y B. Veamos en el ejemplo que hicimos, en general es difícil hacer eso, ¿no? Hay que hacerlo medio, con las herramientas que tenemos ahora, hay que hacerlo a ojo. Entonces,
de la página, ¿qué página es? 7. De la presentación se llama, no importa. Ustedes me entienden. De las transparencias nos dice que existen S y T tal que 6 es S por 174 más T por 72. Bueno, y esto no es fácil encontrar S y T a ojo. Quizás alguno de ustedes sea habilidoso y encuentre a ojo. Yo ahora no me doy cuenta, pero digamos, no es fácil. Pero sí, existen. Tiene que existir. Y vamos a ver un algoritmo, no en esta clase probablemente, sino en la clase que viene, para calcular S y T. Un algoritmo que es fácilmente implementable en computador. Profe, quería hacer un comentario nomás de Sí. que usted puso justo página, que en las filminas, no sé cómo es que funciona la numeración, cómo la hace, pero hay 2 páginas 7, o sea, 7 de 14. Eh, Cuando yo termino la clase, hago las filminas definitivas. Ajá. Ustedes acá, cuando yo toco así, a ver, ven un número que dice 22 arriba, ¿no? Ah, ok. Sí. Ahora dice 21. Esa es la verdadera filmina. Cuando uno hace filminas en PDF, que quiere ir mostrando a poquito la página, por cada página se hacen varias filminas. Eso es lo que pasa. Es decir, la página 7 son 3 filminas por ahí. Pero después, cuando yo hago las definitivas, la 7 es la 7. Eso no hay duda. Y acá abajo, ustedes se tienen que fijar en lo que dice acá abajo. Estoy marcando. Dice Sí, 7 eso es de lo que le 15. digo yo, que a veces dice, por ejemplo, usted ahí tiene barra 15, yo tengo barra 14 en el que tengo, pero dicen, por ejemplo, tengo 11. Sí, Eso es lo que decía. Lo que pasa es que un minuto antes de empezar la clase agregué una página. Y lo que puso azul es la vieja versión. La versión nueva la van a tener a las 5 de la tarde. ¿Está bien? Ustedes están teniendo una versión vieja de la filmina. Es por eso. Yo hasta Ok. último momento las voy corrigiendo. Vamos. Bueno, como les digo yo, esto no es fácil de calcular esto. Y ahora no lo vamos a hacer porque sería ponernos a adivinar. Después lo vemos. Y vamos a hacer muchos ejemplos, todo eso, ¿no? Bueno. Otro resultado importante. Este es más importante todavía, pero es teórico también, ¿no? No son resultados de cálculo. Tenemos A y B enteros, B no nulo, pero nos permiten resolver ejercicios teóricos, ¿no? En la práctica hay ejercicios de cálculo y ejercicios teóricos. Para resolver ejercicios teóricos, ustedes van a tener que usar estos resultados, algunas veces. Este resultado es un corolario del anterior, que dice que si el máximo común divisor entre A y B es 1, entonces existen S y T, tales que 1 es igual a SA más TB. Pero este es ida y vuelta, el anterior no es ida y vuelta. También es cierto que si 1 se puede escribir como combinación lineal entera de A y B, entonces A y B es el máximo común divisor entre A y B es 1. Es decir, acá lo importante que es sí, solo sí, ¿no? Lo remarco haciendo esto. Sí y solo sí. Si A y B, el máximo común divisor, es único, entonces 1 es SA más TB. Y si 1 es SA más TB, entonces el máximo común divisor entre A y B es 1. El anterior no es cierta la vuelta, en este sí.
Recuerden, estas cosas son importantes. Bueno, y acá, en base a este último corolario, hacemos la siguiente definición. Si A y B tienen máximo común divisor 1, decimos que A y B son coprimos. Coprimos. Este es un nombre que después se va a justificar cuando veamos descomposición prima, ¿no? Por el momento es un nombre, es algo que es un sinónimo. El máximo común divisor A y B igual 1 es sinónimo de decir que A y B son coprimos, o equivalente a decir A y B son coprimos. Bueno, veamos las siguientes propiedades del máximo común divisor. La primera propiedad que vamos a ver es el máximo común divisor entre B y A es igual al máximo común divisor entre A y B, y es el máximo común divisor entre más menos A y más menos B. Para ser un poquito completos, demostremos esa propiedad, la primera de todas, supongamos. Es medio trivial, pero la vamos a demostrar para que ustedes vean cómo se hacen demostraciones. Por supuesto, alguno de los dos no nulos siempre pedimos, ¿no? A o B son no nulos. Bueno, sea D el máximo común divisor entre A y B. Sabemos que existe, por el teorema que vimos, que enunciamos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que cumple D? D divide A y D divide a B. Y segundo, si C divide A y C divide a B, C divide a D, ¿no? Esta es la definición, que D es el máximo común divisor que cumple esas propiedades. ¿Qué queremos probar? Que D es el máximo común divisor entre B y A. Es decir, que D divide a B, estoy siendo literal con la definición, ¿no? Mantiene D divide a B y D divide a A, y segunda propiedad, pongamos A', B', que D, que si C divide a B y C divide a A, entonces C divide a D, ¿no? Entonces queremos ver que estas dos propiedades A y B implican estas dos propiedades A', B'. Es obvio, pero yo estoy haciendo para ser metodológico, digamos, ¿no? Bueno, por A, vamos a borrar porque está todo mal escrito. Por A, D divide A y D divide a B. Eso implica, damos vuelta al I, que D divide a B y D divide A. Eso implica, o es equivalente a B. A', perdón. Por B, si C divide A y C divide a B, por B nada.
Si C divide A y C divide a B, entonces C divide a B y C divide A, ¿no? Damos vuelta el I, nada más. No, estoy haciendo al revés. Estoy tratando de ser formal y estoy haciendo mal. Yo quiero probar que si C divide A y C divide a B, C divide a D, ¿no? Entonces, parto de esto para llegar a esto. Entonces, si C divide a B y C divide A, eso implica, ahora sí, C divide A y C divide a B. Y eso implica, por A, que C divide a D. Y ya está. Listo, ¿no? Bueno, es muy formal para algo muy pavo. Pero bueno, quería hacerlo formalmente y que les quede escrito a ustedes. Así, algunas de las propiedades, no vamos a probar todas. La propiedad esta que está aquí, esta igualdad, también es muy fácil de probar. El máximo común divisor entre A y 0 es A. Y el máximo común divisor entre A y A es A. Bueno, probemos la primera. La segunda también es muy sencilla, pero probemos la primera. Sí, me faltó poner que sea distinto de ese vano. Creo que no hace falta. El máximo común divisor entre 0 y A. No hace falta. El máximo común divisor entre 0 y A es solución o demostración, lo que ustedes puedan. Entonces, primero veamos. Debemos probar que A divide a 0 y A divide a A. Listo. No hay nada que probar porque ya sabemos que A divide a 0 para cualquier número y que A divide a para cualquier número. Son de las propiedades básicas de la división. Si C divide a 0, perdón. Sí. Si C divide a 0 y C divide a A, entonces tenemos que probar que C divide A. Eso es obvio. Listo. Estoy cambiando lo que sería D por la letra A, ¿no? Cambio en la definición D por A. A por 0 y B por A, todo cambiado, ¿no? Es decir, estoy escribiendo la definición pero cambiando las letras, ¿no? Lo que era D antes pasa a ser este A, que está acá. Lo que era el A antes pasa a ser el 0 y lo que era el B antes pasa a ser el A, ¿no? Y bueno, y de cajón sale que todas estas cosas valen, ¿no? Entonces, por lo tanto, el máximo común divisor entre 0 y A es A. Y este es un resultado importante. Parece muy trivial, pero es importante. O sea, vamos a ver por qué. Entonces recuerden que este resultado es importante. Este también, pero no tanto. Pero este es más importante.
Si A mayor que 0, pero creo que no hace falta. Ah, sí, sí hay que pedir A mayor que 0 porque recuerden que el máximo común divisor tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. O Y. El máximo común divisor entre 1 y B es 1. Bueno, no lo probemos, es fácil de ver también, queda como ejercicio. Bueno, acá pongo un esquema de cómo se demostraría. Dice, estas propiedades son de demostración casi trivial. Por ejemplo, para demostrar que el máximo común, la que no hice, el máximo común divisor entre 1 y B es 1, comprobamos que un 1 cumple con la definición. Es decir, 1 divide a 1, acá el papel de D lo hace 1, 1 divide a 1 y 1 divide a B. Eso es trivial, ¿no es cierto? Hoy toqué algo que no tenía que tocar. Eso es trivial. Si C divide a 1 y C divide a B, es decir, entonces C divide a 1, también es trivial, que son obviamente verdaderos. Si son todas demostraciones triviales, lo que es por ahí un poco más difícil es hacer que el 1 juegue el papel del D y a su vez también juegue el papel del A, porque acá el 1, fíjense, está jugando por este lado el papel del D y por este lado está jugando el papel del A. Y el B juega el papel del B. El B es el único que juega su papel, ¿no? En la definición original. Bueno. Estos resultados son importantes, hay que saberlo, no tanto como le digo en las demostraciones, pero sí los resultados son importantes, son los resultados más básicos que nos tenemos que acordar. Y acá hay un resultado que no es tan obvio, que nos dice que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre A y B menos A, con A distinto de 0, ¿no? Bueno, veámoslo, eso me gustaría que lo veamos. No los quiero atosigar con demostraciones, pero quiero que por lo menos las tengan escritas y las quieran repasar. También están en el apunte, por supuesto. Y para que vean me interesa que vean demostraciones que no son triviales, pero que son bastante sencillas de escribir. Sea A distinto de 0 y B un entero. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y B menos A. Creo que era así, ¿no es cierto? Sí. Solución o demostración, vamos. Pongamos solución, que estamos poniendo siempre, pero podríamos poner demostración también. Solución. Entonces tenemos que probar la definición. Es decir, nosotros tenemos esto, por ejemplo, por definición, y tenemos esto por definición y probamos que son igual. O otra forma es, bueno, sea D el máximo común divisor entre A y B, y probamos que ese D sirve como máximo común divisor de A y B menos A. Sigamos ese camino. Sea D igual al máximo común divisor entre A y B. Es decir, escribimos de nuevo la definición. A, D divide A y D divide a B, y B, si C divide A y C divide a B, entonces C divide a B. Esa es la definición, esa es como vamos a usar la notación que yo uso, esto sería lo que en este caso damos por cierto, no es la hipótesis del resultado, pero es lo que damos por cierto, y debemos demostrar que
D es igual al máximo común divisor entre A y B menos A. Es decir, lo hago muy detalladamente. Tenemos que mostrar A', D divide a y D divide a B menos A. Y esto es A', ¿no? Y tenemos que demostrar B', si C divide A y C divide a B menos A, entonces C divide A. Si nosotros probamos estas dos cosas, si nosotros probamos esto, ya está. Porque entonces D pasa a ser el máximo común divisor de A y B menos A. Entonces, en nuestra demostración, la hipótesis está en verde y debemos probar lo que está en rojo. En nuestra demostración, no es el resultado es otro. Pero si demostramos que verde implica rojo, entonces hemos demostrado lo que queríamos demostrar. Que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y B menos A. ¿No? Entonces, queremos probar A' y B'. Probemos A'. Entonces, por A, D divide A y D divide a B menos A. Implica, por las propiedades que vimos al principio, pongamos así, propiedades de divide A, que D divide A, ustedes no me corrigen cuando yo me equivoco, acá es D divide a B, ¿no? D divide A y A dice que D divide A y D divide a B, ¿no? Eso es por A. Entonces, por las propiedades de divide A, D divide a B menos A. ¿Recuerdan que vimos esa propiedad? O A menos B también, ¿no? Divide A menos A. Es decir, D divide A y D divide a B menos A. Luego, A' está probado. Luego A' está probado. Veamos B'. Probemos B', es decir, tenemos que ver que si C divide A y C divide a B menos A, C divide a D, ¿no? Sea C tal que C divide A y C divide a B menos A. Y tenemos que probar que C divide a D. Pero si C divide A y C divide a B menos A, implica que C divide a B menos A más A. También por las propiedades elementales que vimos al comienzo. Si divide a dos números, divide la suma de ellos. Pero B menos A más A es igual a B. Es decir, C divide A venía de antes por hipótesis, y por lo que vimos recién, C divide a B. Implica que C divide a D. Y ya está. Eso es lo que queremos probar, fíjense. Queremos probar que C divide a D. Entonces, hemos probado B'. Y ya terminamos. Probamos A', B', y ya está.
Bueno, esta demostración es una linda demostración para ver el método que uno usa para demostrar cosas. Como yo les digo, lo más importante no es la demostración, sino el resultado. Entonces, sí les pido que se acuerden, no la demostración, pero sí el resultado, ¿no? No sé si estoy antes o después. Esto ya lo hicimos, ¿no? No. Quería borrar esto. Bueno. Acá está la demostración también escrita, ¿no? Un poquito más corta, pero está escrita. Bueno, recuerden que nosotros encontramos el máximo común divisor entre 72 y 174 haciendo una lista de todos los divisores posibles de 72 y 174 y encontrando el más grande. Pero este método anterior, este resultado anterior, que el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre A y B menos A, nos permite hacerlo de una forma mucho más eficiente. Lo voy a hacer acá porque la transcripción es muy parecida. Les queda, después ya está escrito en la transparencia, pero ahora vamos a hacer así. El máximo común divisor. Usamos la notación sin poner MCD, directamente con paréntesis. Va a ser mejor porque si no nos vamos a volver locos escribiendo MCD, ¿no? Entonces, el máximo común divisor. Y ahora, si no pongo que escriba de nuevo, no escribe. Entre 72 y 174 es igual al máximo común divisor entre 72 y 174 menos 72. Eso es lo que nos dice la proposición anterior. Que es igual al máximo común divisor. Bueno, dije que no lo iba a escribir, no lo voy a escribir. Entre 72 y ahora resta, ¿cuánto me da? 174, 102. Pero eso es igual al máximo común divisor entre 72 y 102 menos 72. ¿No? Estamos usando el teorema anterior. Les quiero recordar cómo es el teorema anterior. El máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre A y B menos A. Estoy aplicando reiteradamente ese teorema. Bueno, 102 menos 72 queda 30, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y el máximo común divisor entre 72 y 30 es lo mismo que entre 30 y 72, ¿no es cierto? Ya lo vimos eso, se puede permutar. Restando nuevamente me queda el máximo común divisor entre 30 y 72 menos 30. Es el máximo común divisor entre... Bueno, esto lo tendría que haber puesto abajo, para que quede prolijo. Es el máximo común divisor entre 30 y 72 menos 30. Esto es entre 30 y 42, que es igual a entre 30 y 42 menos 30, que es igual a 30 y 12. De nuevo ponemos el más chico adelante, es igual a entre 12 y 30, que es igual a entre 30 y 30 menos 12, que es 30 y 28, que es igual... No, profe. Hay algo que está mal, profe, ¿no? Sí. 28 no es...
18. Está. Se me chispoteó un 1. 30 y 18. Entre 30 y 18 es entre lo mismo que entre 18 y 30. Bueno, esto es permutarlo. ¿No Sí, sí. era, ¿no era 12, 18? Claro, en vez de Sí. 30 es 12 y 18. Sí, está. Eso tienes razón. Bueno, eso es lo que tienen que hacer ustedes, corregirme. Porque me... Háganlo, chicos, ya está. No, pero está bien que me confunda si ustedes trabajan. Claro, o sea, se nota que estamos aprendiendo algo. Claro. 12 y 30 menos 12. Ahí está. Es entre 12 y 18. Restamos de nuevo y me queda entre 12 y 18 menos 12, que es entre 12 y 6. Esto es lo mismo que entre 6 y 12, pero esto es lo mismo que entre 12 y 12 menos 6. Ay, qué hice. Suerte que no se borra ahí, ¿no? Entre 12... No, 6, 6, 6. Sí, no, pero digo, estoy restando. Ah, estoy tocando un botón que no tengo que tocar, no sé dónde está. Pasa que lo volvió a dar vuelta. Ahí está. O sea, Claro, lo da vuelta, pero es 6, 12 menos 6, que es igual a 6, 6. Sí, sí, Ah, 12, falta el 12 menos 6. Sí, tengo que poner el 6 acá, no sé por qué puse. Entonces acá queda 6, 12 menos 6, Claro. me queda 6, 6, y esto me queda lo mismo que entre 6 y 6 menos 6, 6, 0, que es 6. Y acá queda. Habíamos visto que entre 6 y 0, entre A y 0, cuando A es mayor que 0, es 6. Es A. Entonces fíjense que este camino no requiere, solamente requiere de restas, de saber hacer restas, solamente eso. Entonces es un buen camino para hallar el máximo común divisor. Hay otro camino mejor que vamos a ver ahora y con eso ya vamos a terminar. Lo vamos, por supuesto, a repasar la clase que viene y le vamos a dar mucha importancia en la otra clase también, porque este es un tema muy importante. Bueno, entonces, fíjense que restando solamente... Profe, una preguntita. ¿No era Sí. que ahí lo dijo una compañera que era si era A, A ir igual a A? También pueden usar eso. O sea, las También dos son antes. válidas. Las dos son válidas, sí, no me acordaba si había dos propiedades, la verdad que no me acordaba. Pueden usar cualquiera de las dos propiedades, es decir, terminar acá también, ¿no? Acá donde estoy señalando, también pueden terminar ahí poniendo igual a 6. También es cierto que si A divide a B, el máximo común divisor entre A y B es A, que ahí terminaría acá, porque 6 divide a 12. Pero bueno, yo creo que no, que lo mejor es terminar o bien donde voy a marcar de verde, acá o acá. Cualquiera de los dos es válida. Cualquiera de los dos es válida. Cualquiera de los dos es válida. Este es un buen método para hallar el máximo común divisor. Se basa solamente en restar. No hay ninguna magia que hay que hacer, hay que restar. Y bueno, después de un cierto tiempo razonable, uno logra obtener el máximo común divisor. Como van a ver, hay métodos mejores. Lo vamos a ver ahora. Pero esencialmente es parecido a esto, pero un poquito mejor. Bueno, acá escribo la solución, un poquito más resumida. Acá usé la propiedad que decía la compañera de ustedes. Vamos a escribir una flecha decente, no esa cosa. Con esta propiedad, que el máximo común divisor entre A y A es A, sale directamente. Acá lo hice un poquito resumido, pero bueno, ustedes ya saben cómo es.
Igual no es el método que vamos a usar. Es muy bueno, pero no es el método que vamos a usar. Vamos a usar uno que es mejor. Bueno, entonces acá vamos a afirmar algunas cuestiones que yo ya comenté y otras que quizás no. En general no es sencillo encontrar todos los divisores de un número entero grande. Eso ya lo comenté. No es factible calcular el máximo común divisor de números grandes revisando todos los divisores comunes. Bueno, tiene que ver con la primera observación. Y también les dije que el algoritmo anterior nos da un método práctico y relativamente eficiente para calcular el máximo común divisor. Pero sin embargo, cuando nosotros vayamos a calcular el máximo común divisor, nos vamos a basar en el siguiente método. En el siguiente resultado que nos va a dar un método en realidad. Si nosotros tenemos A y B enteros no negativos, ¿no? Cuando son negativos es más o menos lo mismo, pero para simplificar los resultados ponemos positivos. Y B distinto de 0, ¿no? Entonces, por el algoritmo de división, A es B por Q más R, y acá me faltó poner, en realidad no hace falta, no lo vamos a poner. En general usamos la división, vamos a usar que 0 menor o igual que R menor que B. Pero, no, digamos, sí, usemos eso. Entonces, el máximo común divisor de A y B es el máximo común divisor entre B y R. Es decir, entre A y B es lo mismo que entre B y R, ¿no? El máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre A y R. Y fíjense cómo esto reduce el problema enormemente, ¿no? Porque ahora no tomamos la resta, sino tomamos un número más chico que B directamente. Vamos a usar este método. En la próxima vamos a pasar al Jamboard y vamos a usar este método para calcular el máximo común divisor entre ¿cuánto era? 72. Bueno, lo que hicimos recién, díctenme ustedes. 174 y 72, profe. Sí, es. Entonces, resultado. Primero escribamos el resultado para tenerlo presente. Pongamos así, no sé qué es. Entonces, el máximo común y tenemos que B, o era al revés, no quiero cambiar la notación. A es B por Q más R. Implica que AB es igual a R. BR, perdón. ¿No? Sí. Hay alguien que quiere entrar ahora. Bueno. Entonces, usemos esto para calcular el máximo común divisor entre ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Dígame de nuevo porque ya no vi. 174 y 170. Profe, una pregunta. ¿A ese no lo vamos a demostrar? No, puede ser la clase que viene, en esta clase seguro que no. No es muy difícil la demostración, Okay. no es muy difícil, es bastante sencillo. Perfecto. Pero capaz que la clase que viene lo hacemos. No ahora, porque ahora ya estamos llegando a las 4:30 y se está acabando el tiempo. Entonces, solución. Fíjense lo siguiente. 174 es 72
por 2 más, ¿cuánto? Son, bueno, 144 más 30. Bueno, entonces, el máximo común divisor entre 174 y 72 es igual al máximo común divisor entre 72 y 30. ¿Mm? Fíjense que estoy usando esta propiedad, ¿no? La propiedad que está acá. Que yo la escribí también en la transparencia, ¿no? Bueno, ¿y cómo calculo el máximo común divisor entre 72 y 30? Bueno, haciendo lo mismo, ¿no? El máximo común entre 72 y 30, ¿cómo lo calculo? Bueno, el máximo común divisor entre 72 y 30, si yo divido 72 es igual a 30 por 2 más 12, implica que el máximo común divisor entre 72 y 30 es igual al que hay entre 30 y 12. Y sigo. 30 es 12 por 2 más 12 por 2, 24 más 6. Entonces, el máximo común divisor entre 30 y 12 es el máximo común divisor entre 30 y 6. Entre 12 y Sí, 6, ¿no sería? ¿Cómo? Entre 12 y 6, ¿no sería? Sí, disculpe. Bien, bien por observación. Y sigo, el máximo común, como 12 es 6 por 2 más 0, implica que el máximo común divisor entre 12 y 6 es el máximo común divisor entre 6 y 0, que es 6, y ya está. Fíjense, siempre empezamos con estos números, ¿no? Con 174 y 72. Fíjense cómo se ha simplificado el problema, ¿no? Primero listábamos todos los divisores. Eso no es fácil de saber todos los divisores. Tenemos que, en realidad, el único algoritmo para saber todos los divisores es dividir por 1, por 2, por 3, por 4 y ver cuándo es exacto y cuándo. Es decir, dividir hasta por lo menos la mitad de 72, hasta 36 números. Y en el 174 también muchísimas divisiones. Cuando el número es muy grande es absolutamente impracticable, ¿no? Es absolutamente impracticable porque si un número tiene, por ejemplo, 100 dígitos, necesitaríamos más o menos 10 a la 10 operaciones, 10 a las 100 operaciones, que es muchísimas veces más que el número de átomos que hay en el universo, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay forma. En cambio, bueno, después vimos el otro método que es con las sumas, con las restas, digamos, más bien. No lo hicimos acá, lo hicimos en el otro. Lo hicimos, tendría que haberlo hecho acá. Lo hicimos en la transparencia. Lo hicimos con las restas, que es un método bueno, pero no es tan corto, no es tan corto. Y finalmente lo hacemos con divisiones. Y con divisiones, fíjense que es un método mucho más corto, mucho más corto. Vamos reduciendo el problema y con número de 100 cifras tarda muy poquito en una computadora. Tarda muy, muy poquito. Entonces, este método es el que vamos a usar. Este método se llama el algoritmo de Euclides. Yo ahora lo explico medio abstractamente en las próximas transparencias, pero lo vamos a ver bien en la clase que viene. Estas transparencias las voy a acortar porque no dan para una clase, dan para más de una clase. Y en las transparencias de la clase que viene ya voy a poner de nuevo esto. O, digamos, este resultado quizás no,
Ah, bueno, acá está entre otros dos números, ¿no? Hagámoslo de nuevo acá, pero rapidito. Todo esto lo vamos a repasar clase que viene. Queremos saber el máximo común divisor entre 2406 y 654. Bueno, hacemos lo mismo. 2406 es 654 por 3 más 444. Entonces, el máximo común divisor entre 2406 y 654 es lo mismo que entre 654 y 444. Bueno, como 654 es 444 por 1 más 210, el máximo común divisor anterior era igual a entre 444 y 210. Bueno, y así sucesivamente. Después lo vamos a ver la clase que viene. No los quiero marear mucho ahora con todas estas cosas. Lo importante es que si este ejercicio lo hubiéramos hecho con los divisores, hubiéramos tardado años encontrando los divisores y después el máximo común divisor. Acá se hace rápido, sabiendo dividir nada más. Hay que saber dividir nada más. Así como en el método intermedio, lo único que había que saber era restar, en este método lo único que hay que saber es dividir. Esta es la transparencia última que vamos a dar en la clase de hoy, pese a que hay dos más. Esta es la última que vamos a dar. Y dice lo siguiente. Por lo general, para calcular el máximo común divisor de dos enteros a y b con b mayor que 0, definimos QI y RI recursivamente de la siguiente manera. R0 es A, R1 es B. Y bueno, se define, digamos, hacemos la división entre, nosotros queremos calcular ahora el máximo común divisor entre R0 y R1, ¿no? Porque R0 es A y R1 es B. Entonces, sabemos que R0 es R1 por Q1 más R2, ¿no? Ahora ponemos R2 acá. Ay, perdón. Hice macana. Lo que vamos a hacer, para que ustedes ya se acuerden incluso visualmente. A R1 lo tomamos y lo ponemos como lo que se va a dividir. Y R2 lo ponemos como divisor. Y obtenemos R3. De nuevo, hacemos lo mismo. A R2 lo ponemos como lo que se va a dividir y R3 lo ponemos como divisor. Así sucesivamente, hasta que en algún momento, como estos restos cada vez son más chicos, cuando bajamos R3 es menor que R2, R4 es menor que R3, se puede ver muy fácil que son más chicos porque estamos dividiendo por el R3, entonces R4 tiene que ser menor que R3. Entonces en algún momento vamos a llegar a un resto 0. Y acá tenemos RK. Entonces, epa, se me fue. Ah, no, está bien. Entonces, ese RK va a ser tendría que aclarar en la transparencia, ese RK va a ser el máximo común divisor de A y B, ¿no? Como vimos antes, en la transparencia, fíjense, 6, el último divisor es el máximo común divisor. Acá es este. Bueno, aquí terminamos. Vamos a hacer un intervalo hasta las 16, son 16:40, hasta las 16:55, hacemos un intervalo y después retoma Leandro.